Dicen que hay un momento exacto en que una mujer deja de ser invisible para sí misma. Yo lo encontré un martes, a las 11 de la mañana, con una taza de café frío en la mano y un sobre de papel manila sobre la mesa. Pero para entender ese martes, tengo que empezar mucho antes. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que viví durante 31 años dentro de esa casa. Lo que construí, lo que perdí y lo que finalmente recuperé. Tenía 58 años cuando todo comenzó a derrumbarse. Y, o mejor dicho, cuando por fin tuve ojos para ver lo que siempre había estado ahí. Conocí a Rodrigo cuando yo tenía 27 años y él 32. Era contador. Serio, ordenado, con las manos siempre limpias y las palabras siempre medidas. Mi madre dijo que era un buen hombre. Mi abuela dijo que era un hombre seguro. Nadie me preguntó si era feliz con él. Nadie me preguntó qué quería yo. Nos casamos en abril. Llovió ese día, cosa rara para esa época del año. Y mi vestido se mojó en el dobladillo. Rodrigo no esperó a cubrirme con su saco. Siguió caminando hacia el auto. Ese también fue un detalle que no supe leer. Los primeros años fueron lo que llaman normales. Casa, trabajo, rutina. Tuvimos 2 hijos. Primero Mateo, luego Valentina. Yo dejé mi trabajo en la oficina cuando nació Mateo, porque Rodrigo dijo que era lo mejor para la familia, que él ganaba suficiente, que no tenía sentido pagar a alguien para criar a nuestros hijos. Lo creí. Le creí todo. Pasé 10 años criando, cocinando, limpiando, organizando. Rodrigo llegaba a las 8 de la noche, a veces a las 10. Comía en silencio. Revisaba su teléfono. Se dormía. Yo aprendí a no hacer preguntas. No porque tuviera miedo de las respuestas, sino porque aprendí, muy despacio, que las preguntas lo irritaban. Y cuando Rodrigo se irritaba, el frío en esa casa podía durar días. No me golpeó nunca. Quiero que eso quede claro. Pero hay formas de hacerle daño a una persona que no dejan marca visible. Hay formas de hacer que alguien se sienta pequeño sin levantar la voz. Rodrigo era experto en eso. Una mirada que decía, qué tonta eres. Un silencio que decía, no mereces mi atención. Una frase dicha frente a los niños. Tu mamá no entiende estas cosas. Pregúntame a mí. Cuando Mateo cumplió 16 años, empezó a aparecerse a su padre en formas que me asustaban. No en lo físico, en lo otro. En esa manera de mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario. Valentina era diferente. Más callada, más observadora. A veces me miraba con una expresión que no lograba descifrar. Como si supiera algo que yo no sabía. O como si esperara algo que yo nunca llegaba a hacer. Los años pasaron. Mateo se fue a estudiar lejos. Valentina se casó joven, con un hombre que yo no terminaba de conocer bien. Se fueron los dos, y en esa casa quedamos Rodrigo y yo, solos por primera vez en décadas. Pensé que algo cambiaría. Pensé que quizás, sin los hijos de por medio, hablaríamos, nos miraríamos, recuperaríamos algo. No hubo nada que recuperar, quizás nunca había existido. Lo que hubo fue más silencio, más noches frente al televisor sin tocarnos, más desayunos donde el único sonido era el de las cucharas contra las tazas. Y entonces, Rodrigo se enfermó. No fue algo grave al principio. Un mareo, cansancio, análisis de rutina. Pero los análisis llevaron a más análisis. Y los médicos empezaron a hablar con palabras largas que yo anotaba en un cuaderno para buscarlas después en Internet. Problemas cardíacos. No severos, dijeron, pero sí suficientes para cambiar hábitos. Nada de sal, nada de estrés. Medicación diaria. Rodrigo se volvió dependiente de mí de una manera que nunca había sido. Necesitaba que yo le preparara la comida especial, que le recordara las pastillas, que lo acompañara a las citas. Yo lo hice todo. Lo hice sin quejarme, porque así me habían enseñado. Pero algo cambió en mí durante esos meses. Algo muy pequeño al principio.
como una grieta en una pared que parece insignificante, hasta que un día la pared cae. Empecé a observar. Antes yo vivía dentro de la casa sin verla. Ahora la miraba. Miraba los cajones que Rodrigo siempre cerraba con llave. Miraba su computadora que nunca dejaba abierta. Miraba su teléfono que llevaba al baño incluso de noche. Me dije que eran los nervios. Que la enfermedad me tenía ansiosa. Pero la grieta seguía creciendo. Fue una tarde de jueves cuando Valentina me llamó. No para preguntar por su padre, para preguntarme por mí. «Mamá, ¿cómo estás tú?» «No él, tú». Me quedé sin palabras por unos segundos. Era una pregunta simple, pero nadie me la había hecho en tanto tiempo que no supe qué responder. «Bien», dije. «Estoy bien». «Mamá, ¿qué?» «No te creo». Hubo un silencio. Luego ella dijo algo que se me quedó grabado en algún lugar del pecho. Cuando era chica, yo te veía llorar en la cocina pensando que nadie te miraba. Siempre quise decirte algo y nunca supe qué. Colgué rápido. Dije que tenía algo en el fuego. No tenía nada en el fuego. Tenía el corazón en la garganta. 2 semanas después de esa llamada, Rodrigo fue al banco. Me lo dijo a la mañana, como siempre, sin detalles, sin invitarme. Como si yo no tuviera ningún derecho a saber a dónde iba ni para qué. Salió a las 10. A las 10:20 sonó su teléfono secundario. Sí, secundario. Uno que yo sabía que existía, pero que él guardaba en el cajón del escritorio. Ese que siempre tenía llave. Esa mañana, por algún descuido, lo había dejado sobresexiquio el escritorio. Y el cajón estaba entreabierto. El teléfono sonó 3 veces y se fue al buzón. Me quedé parada en el marco de la puerta del estudio. No entré. No lo toqué. Respiré. Pero la grieta ya era un abismo. Esa tarde, cuando Rodrigo dormía la siesta, abrí ese cajón. El teléfono tenía clave. 4 dígitos. Probé su fecha de nacimiento. Nada. Probé la fecha de nuestra boda. Nada. Probé la fecha de nacimiento de Mateo. Entró. No voy a decir lo que vi de una vez, porque así no funcionan estas cosas. La verdad no llega de un golpe. Llega en capas. Como cuando pelas una cebolla y cada capa que quitas te arde más que la anterior. Lo que vi esa tarde fue suficiente para que el suelo se moviera bajo mis pies. Mensajes, muchos mensajes, con un nombre de mujer que yo no reconocí de inmediato. Un nombre simple, común. Pero los mensajes no eran simples ni comunes. Ya hablé con el contador. Todo está en orden. ¿Cuándo firmas? Recuerda que el plazo vence en marzo. No eran mensajes de amor. Eran mensajes de negocios. Y eso, por alguna razón, me asustó más que si hubieran sido de amor. Guardé el teléfono exactamente como lo encontré. Esa noche no dormí. Al día siguiente busqué ese nombre en Internet. Nada relevante. Una mujer cualquiera. O al menos eso parecía. Pasé 3 días mirando a Rodrigo a los ojos durante las comidas, sirviéndole las pastillas, preguntándole cómo se sentía. Él no notó nada diferente en mí. Por supuesto que no. Nunca me había mirado de verdad. Eso también fue un golpe. Saber que podía cambiar por dentro completamente y que para él seguía siendo el mismo mueble de siempre. Fue en esos días cuando llamé a Valentina. No le dije todo. Todavía no tenía todo. Pero le dije que necesitaba un favor. O que me ayudaras a entender unas cosas de documentos y registros. Ella trabajaba con números, como su padre. Era buena en eso. Valentina no hizo preguntas. Dijo, «Dime qué necesitas». Lo que necesitaba era saber qué había en ese plazo de marzo. Empecé a revisar lo que tenía acceso. Las carpetas de papel que Rodrigo guardaba en el archivador de la sala. Yo siempre había tenido acceso a ese archivador porque supuestamente contenía cosas del hogar, pólizas de seguro, escrituras, impuestos. Lo que encontré esa tarde no era ninguna de esas cosas. Era un sobre, Manila, con mi nombre escrito a mano. Mi nombre, con mi apellido de soltera. El sobre no estaba sellado. Me senté a la mesa de la cocina. Me serví café.
El café se enfrió mientras yo miraba ese sobre sin abrirlo. Luego lo abrí. Eran 3 hojas, con membrete de un estudio jurídico, fechadas hacía 4 meses. Las leí 2 veces. Luego una tercera vez. Más despacio. Era una propuesta de acuerdo. Una propuesta que Rodrigo nunca me había mostrado. Que estaba dirigida solo a mí, pero que claramente nunca había tenido intención de darme. En ese acuerdo se me ofrecía una cantidad de dinero, una suma que a primera vista parecía generosa, a cambio de renunciar a cualquier derecho sobre 3 propiedades que yo no sabía que existían. 3 propiedades, registradas a nombre de una empresa que yo nunca había oído mencionar, firmadas, según los documentos, hacía 8 años, 8 años atrás. Rodrigo había comenzado a mover cosas, a construir una salida, sin decirme nada, sin preguntarme nada. Me había estado borrando, en silencio, durante casi una década. Y en ese sobre estaba la última pincelada. Afuera empezó a llover, igual que el día de mi boda. Cerré el sobre, lo puse en mi bolso, fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Cuando salí, Rodrigo estaba en la sala viendo las noticias, con cara de no haber hecho nada en su vida. ¿Hay café?, me preguntó, sin mirarme. «Ahora te sirvo», dije. Y fui a la cocina. Y por primera vez en 31 años, supe exactamente lo que iba a hacer. Esa noche no puse el sobre de vuelta en el archivador. Lo guardé en mi bolso, dentro de una revista vieja, doblado con cuidado, como si fuera algo ordinario. Una receta de cocina. Una lista del mercado. Rodrigo se durmió temprano, como siempre. Roncó a los 10 minutos. Yo me quedé sentada en el borde de la cama, en la oscuridad, escuchando ese sonido que durante años había sido la banda sonora de mi insomnio. Pensé en los 8 años. 8 años construyendo una salida sin decirme nada. 8 años de desayunos, de pastillas, de citas médicas, de comidas especiales. 8 años donde yo cuidé de un hombre que ya me había borrado del mapa en papel. No lloré esa noche. Eso también me sorprendió. Sentí algo más frío que las lágrimas. Algo más útil. A la mañana siguiente, esperé a que Rodrigo se metiera y a bañar. Tomé su teléfono secundario de nuevo. Esta vez fui directo a lo que necesitaba. El nombre de la mujer era Graciela. Los mensajes más recientes eran de hacía 10 días. «Rodrigo, el notario pregunta si ya firmaron. Dile que en 2 semanas, que ella todavía no sabe nada». Ella. Yo era ella. En sus conversaciones privadas, yo no tenía nombre. Era ella, la que todavía no sabe nada. Guardé el teléfono. Me senté en el sillón del estudio y miré por la ventana. El jardín estaba igual que siempre. Las plantas que yo regaba cada mañana. El naranjo que habíamos sembrado cuando nació Valentina. Todo igual. Todo una mentira. Esa tarde llamé a Valentina. «Necesito que vengas», le dije. «¿Cuándo?» «Este fin de semana. Y no le digas a tu padre». Hubo una pausa breve. Valentina no preguntó por qué. Dijo: «El sábado estoy ahí». Eso fue todo. Colgué y me quedé pensando en mi hija, en esa niña que me veía llorar en la cocina y no sabía qué decirme. Ahora tenía 32 años y llegaba sin preguntar cuando yo la necesitaba. En algún lugar, a pesar de todo, había hecho algo bien. El viernes por la noche, Rodrigo recibió una llamada. Se levantó de la mesa Shimasilo a la mitad de la cena y fue al estudio. Cerró la puerta. Yo seguí comiendo, despacio, sin apuro. Cuando volvió, tenía una expresión que reconocí bien, esa mezcla de satisfacción y alivio que ponía cuando algo salía según sus planes. Una expresión que nunca dirigía hacia mí. Era para él solo. ¿Quién era?, pregunté, como siempre preguntaba, sabiendo que nunca me respondía bien. «Trabajo», dijo. «Y punto», asentí. Levanté los platos. Fui a la cocina. Pero esa vez, mientras lavaba los vasos, me permití sonreír de espaldas a él. Porque lo que Rodrigo no sabía era que el sobre ya no estaba en el archivador.
Valentina llegó el sábado a mediodía con una bolsa de pan dulce y los ojos atentos. Rodrigo estaba en su cita de control médico. Teníamos 2 horas. Me senté con ella en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces me había sentado sola, y saqué el sobre. Valentina lo leyó en silencio. 1 vez, 2 veces. Su expresión no cambió mucho, pero yo la conozco. Conozco el pequeño movimiento de su mandíbula cuando está conteniendo algo. Cuando terminó de leer, dobló las hojas con cuidado y las puso sobre la mesa. ¿Cuándo encontraste esto?, me preguntó. ¿Esta semana? ¿Él sabe que lo tienes? No. Valentina asintió despacio. Y luego dijo algo que no esperaba. Mamá, esto no es todo. La miré. Una empresa con 3 propiedades registradas hace 8 años. No aparece de la nada. Hay más. Hay que buscar más. Valentina conocía a alguien. Una amiga de la universidad que trabajaba en asesoría legal. No abogada todavía. Pero sí alguien que sabía cómo buscar registros, cómo leer documentos societarios, cómo encontrar lo que no estaba a simple vista. Llamó ahí mismo, desde mi cocina. Habló en voz baja, rápido, o con esa eficiencia que heredó de su padre, pero que en ella servía para cosas distintas. Cuando colgó me dijo: «El lunes tienes una reunión. Yo te acompaño. No tienes que...». «Mamá», me miró directo. 30 años te vi cargar sola. Ya no más. Me apretó la mano sobre la mesa. No dije nada. No podía. Eso también fue un tipo de rotura. Pero de las que sanan. Antes de que Valentina se fuera esa tarde, me hizo una pregunta. ¿Tú sabías algo? ¿Algo en algún momento? ¿Y aunque fuera pequeño? Pensé con honestidad. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué buscar. ¿Por qué no buscaste? Tardé en responder. Porque me enseñaron que preguntar era hacer problema, que una buena esposa no desconfía, que si la casa funciona, si los hijos están bien, si él no te golpea, entonces estás bien. Valentina me miró por un momento largo. Eso también es una forma de hacerte daño, mamá. Asentí. Lo sabía. Ahora lo sabía completamente. El lunes, Rodrigo tuvo una reunión en la mañana. Me avisó la noche anterior, como siempre, sin detalles. Yo llegué a la oficina de la amiga de Valentina a las 10. Se llamaba Isabel. 30 y pocos años. Pelo recogido. Mirada directa. Me trató con una seriedad que agradecí. Sin lástima. Sin ese tono suave que la gente usa cuando cree que una está a punto de romperse. Le entregué el sobre. Le conté lo del teléfono secundario, los mensajes, el nombre de Graciela. Isabel tomó notas. Y luego me explicó lo que podía buscar en registros públicos, con el nombre de la empresa que aparecía en los documentos. ¿Tienen bienes en común? ¿Escrituras a nombre de los dos?, preguntó. La casa donde vivimos. Dije. Eso es lo que yo sé. ¿Y vehículos? ¿Cuentas bancarias conjuntas? Una cuenta conjunta. La usamos para los gastos de la casa. Isabel anotó todo sin cambiar la expresión. Deme hasta el miércoles, dijo. Esos 2 días fueron los más difíciles. No porque Rodrigo sospechara algo. No sospechó nada. Siguió igual. Pidiendo el café, durmiendo la siesta, revisando su teléfono. Fueron difíciles porque yo tenía que seguir siendo la misma. Tenía que servirle las pastillas con la misma cara de siempre. Tenía que responder bien cuando me preguntaba cómo estaba. Tenía que dormir a su lado. Y mientras tanto, por dentro, algo sé que se estaba reorganizando, como cuando mueves los muebles de una habitación y por un momento todo parece un desastre. Pero luego ves que hay más espacio del que creías. Esa sensación. Eso era. El martes por la tarde, mientras Rodrigo dormía la siesta, revisé una vez más el archivador. Quería asegurarme de que no hubiera nada más que yo hubiera pasado por alto. Encontré algo. Era una carpeta delgada, casi vacía. Adentro había una sola hoja. Una transferencia bancaria. Fechada hacía 3 meses. Una cantidad significativa. Desde la cuenta conjunta hacia una cuenta que no reconocí. El nombre del destinatario.
No era Graciela. Era Mateo, mi hijo. Me quedé con la hoja en la mano sin mover un músculo. Mateo sabía. O peor, Mateo era parte de esto. Eso sí dolió. Eso dolió de una manera distinta a todo lo anterior. Como si el suelo que pensé que era firme también fuera papel. Guardé la hoja con el resto de los documentos. Esa noche, en la mesa, miré a Rodrigo comer su sopa sin sal y pensé que había vivido 31 años creyendo conocer a las personas de esta casa. No conocía así a nadie. O quizás me conocías a mí misma tan poco que no había tenido espacio para verlos a ellos. Asa también era verdad. El miércoles, Isabel me llamó a las 11 de la mañana. «Señora, necesito que venga. Fui sola esta vez. Valentina tenía trabajo y yo no quise esperar. Isabel tenía 3 hojas impresas sobre el escritorio cuando llegué. La empresa registrada hacía 8 años tenía 3 socios. Rodrigo era uno. Los otros 2 eran nombres que no reconocí. Pero las propiedades no eran 3. Eran 5. 5 propiedades. 2 locales comerciales y 3 apartamentos. Todos arrendados. Todos generando ingresos desde hacía años. Ingresos que yo nunca había visto. Que nunca habían pasado por nuestra cuenta conjunta. ¿Esto es legal?, pregunté. Que exista la empresa, sí. Que él no le haya informado sobre estos bienes en el contexto de un matrimonio, en sociedad conyugal. Eso es otro tema. Isabel me miró. ¿Bajo qué régimen se casaron? No supe responder de inmediato. Tuve que pensar. Creo que es sociedad conyugal, dije. Nunca firmamos ningún acuerdo especial. Entonces hay una conversación muy importante que tiene que tener con un abogado de familia, dijo Isabel. Porque si es sociedad conyugal, parte de esos bienes podrían corresponderle a usted. Salí de esa oficina con las 3 hojas dobladas en el bolso, junto al sobre Manila. Caminé media cuadra y me senté en una banca de una plaza que no conocía. Palomas, un niño con un globo rojo, una señora vendiendo algo en un carrito. Me quedé ahí sentada unos minutos, respirando. 31 años, 5 propiedades. Una cuenta que no era mía, pero que debía serlo. Y un hijo que sabía. Esa noche, Rodrigo llegó de buen humor, cosa rara. Puso música mientras yo cocinaba. Se sirvió agua con rodaja de limón, como le habían indicado los médicos. «Esta semana termino unos trámites importantes», dijo, desde el sillón. No me preguntó nada. No me miró. Solo lo dijo, como quien habla solo. «Qué bueno», respondí, desde la cocina. Y serví los platos. Y me senté frente a él, y comimos en silencio, como siempre. Solo que esta vez, el silencio era mío. Después de cenar, mientras Rodrigo veía televisión, me fui al cuarto. Saqué el teléfono y le escribí a Valentina. Solo 3 palabras. Mateo también está. Tardó 4 minutos en responder. Es 3 puntos parpadeando. Luego, ¿estás segura? Sí. Otro silencio largo. Luego, mañana hablamos. No hagas nada todavía. Apagué la pantalla y la puse boca abajo sobre la almohada. Desde la sala llegaba el sonido del televisor. Una risa enlatada de algún programa. Cerré los ojos. Y en ese momento, desde el pasillo, escuché algo. La puerta del estudio, abriéndose. Y los pasos de Rodrigo yendo directo hacia el archivador. Me quedé inmóvil en la cama. Los pasos eran lentos, pero directos. Rodrigo sabía dónde iba. Escuché el sonido del archivador abriéndose. El roce de las carpetas. Una pausa larga. Demasiado larga. Me senté en el borde de la cama sin hacer ruido. El piso de madera vieja podía delatarme con cualquier movimiento. Respiré despacio. Esperé. Otro sonido. El archivador cerrándose. Luego silencio. Luego sus pasos de vuelta hacia la sala. No vino al cuarto. Se sentó de nuevo frente al televisor. Como si nada. Yo no dormí esa noche. Estuve acostada con los ojos abiertos calculando cuánto tiempo me quedaba. Porque eso era lo que había cambiado en mí durante esos días. Había dejado de pensar en emociones y había empezado a pensar en tiempo, en movimientos,
en qué necesitaba hacer antes de que él se diera cuenta de que el sobre no estaba donde lo había dejado. Quizás ya se había dado cuenta. Quizás ya era demasiado tarde para ciertas cosas. Pero quizás no para las que importaban. A las 6 de la mañana me levanté antes que él. Hice café. Puse su taza en el lugar de siempre. Saqué su medicación del frasco y la dejé junto al vaso de agua, como cada mañana. Rodrigo salió del cuarto a las 7 menos cuarto. Me miró. Yo le sonreí. «Buenos días», dije. «Buenos días». Tomó las pastillas. Tomó el café. Se sentó con el periódico. Nada diferente. Nada que me indicara que sabía. Pero yo había aprendido en esos días que Rodrigo era tan bueno ocultando como yo lo había sido aguantando. Éramos, en ese sentido, perfectamente complementarios. A las 9 me dijo que tenía que salir. «Trámites», dijo. «Volvería al mediodía». Esperé a que el auto saliera del garaje. Esperé 2 minutos más. Luego fui al estudio. El archivador estaba cerrado, como siempre. Pero en el escritorio, algo estaba diferente. Un post-it amarillo, pegado sobre el secante de cuero. Decía, con la letra de Rodrigo: «Notaría. Jueves 10 de la mañana. Jueves. Mañana». Saqué mi teléfono y fotografié el post-it. Luego llamé a Isabel. «¿Notaría para qué?», preguntó Isabel cuando le expliqué. «No sé, pero tiene que ver con las propiedades o con el acuerdo que encontré. ¿Usted firmó algún poder notarial en los últimos años? ¿Algo que le hayan puesto delante y usted haya firmado sin leer bien?» Me quedé fría. Hubo un momento. Hacía quizás 2 años. Rodrigo llegó con unos papeles. Me dijo que eran para la renovación del seguro de la casa, o que necesitaba mi firma en 3 lugares. Yo firmé, sin leer, porque así habíamos funcionado siempre. Él traía, yo firmaba. Él decidía, yo asentía. «Sí», dije. «Creo que sí». Silencio al otro lado de la línea. «Señora, necesita un abogado hoy, no mañana. Hoy». Valentina me consiguió el nombre en menos de 1 hora. La doctora Peralta. Abogada de familia con 20 años de experiencia. Valentina la conocía por referencia de una colega. Seria, directa, sin rodeos. Y la cita fue a las 3 de la tarde. Llegué con el sobre, las hojas de Isabel, la foto del post-it y todo lo que pude recordar sobre aquella firma de hace 2 años. La doctora Peralta me escuchó durante 40 minutos, sin interrumpirme. Tomó notas a mano en un cuaderno de tapas negras. Cuando terminé, revisó los documentos uno por uno. «Cuénteme sobre esa firma», dijo finalmente. Le conté todo lo que recordaba. Los papeles, la prisa de Rodrigo, el bolígrafo que me puso en la mano. La doctora asintió. «Es posible que haya firmado una cesión de derechos o un poder de administración. Si es así, dependiendo de cómo esté redactado, él podría haber tenido capacidad legal para mover esos bienes, sin su consentimiento explícito posterior». Hizo una pausa. «Pero también es posible que ese documento tenga vicios, que no fuera suficientemente claro sobre lo que usted cedía. ¿Qué significa eso para mí? Significa que hay argumentos, que esto no está cerrado». Me miró directamente. «¿O usted quiere divorciarse?». La pregunta me golpeó de una manera que no esperaba. No por la palabra, sino porque me di cuenta de que en todos esos días de documentos y reuniones y descubrimientos, nunca me la había hecho a mí misma con esa claridad. ¿Quería divorciarme? «Quiero lo que es mío», dije. La doctora Peralta asintió levemente. «Entonces trabajemos en eso». Esa noche, Rodrigo llegó puntual al mediodía. Almorzó, durmió la siesta y por la tarde se instaló frente a su computadora hasta la hora de cenar. Yo hice todo como siempre, pero guardé una copia de todos los documentos en casa de Valentina. Y la doctora Peralta ya tenía los originales escaneados en su sistema. Lo que Rodrigo fuera a firmar mañana en esa notaría, ya no podría borrarlo todo. O al menos eso esperaba. Si esta historia te está llegando adentro, suscríbete.
Lo que viene ahora lo cambia todo. El jueves amaneció nublado. Rodrigo se levantó más temprano de lo habitual. Se vistió con su traje gris, el que usaba para reuniones importantes. Se peinó frente al espejo del baño con esa concentración que ponía cuando algo le importaba de verdad. Yo lo observé desde el marco de la puerta. «Vas elegante», dije. «Reunión», respondió. No dijo más. Desayunó rápido. Tomó las pastillas sin que yo se las recordara, cosa rara. Tomó su maletín del estudio. Antes de salir, se detuvo en la puerta de la cocina. «Esta tarde vuelvo tarde», dijo. «No me esperes para cenar». Lo miré. «Está bien», dije. «Cuídate», asintió. Y se fue. Esperé 10 minutos. Luego llamé a la doctora Peralta. «Ya salió», le dije. «Bien, nosotros también nos movemos». Hubo algo que no le había contado completamente a la doctora el día anterior. Una pieza que todavía me costaba decir en voz alta. Mateo. Esa noche, después de que Valentina me respondió el mensaje, estuve pensando durante horas, intentando entender cómo mi hijo podía estar involucrado en esto. Mateo siempre había sido el hijo de Rodrigo. En temperamento, en lealtades, en esa manera de moverse por el mundo como si todo le perteneciera. Pero yo siempre creí que en el fondo me quería. Que si algún día tenía que elegir, elegiría ser su madre. La transferencia bancaria decía otra cosa. Le escribí a Mateo ese jueves por la mañana. Un mensaje simple. «Hijo, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo pronto». Respondió 2 horas después. «Bien, mamá. Esta semana estoy ocupado. La próxima hablamos». Nada más. Ninguna pregunta. Ningún «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» Ningún «claro, cuando quieras». La próxima semana. Cerré el teléfono. Valentina llegó a las 11. No la había llamado, pero llegó. «Sé lo del jueves», me dijo cuando abrió la puerta. «Isabel me avisó». Se sentó conmigo en la sala. Por primera vez en semanas no hablamos de documentos, ni de propiedades, ni de abogadas. Valentina me preguntó cómo estaba durmiendo, si estaba comiendo, si tenía miedo. Le dije la verdad en las 3 preguntas. «Mal. Poco». «Sí». «¿Miedo de qué exactamente?», me preguntó. Pensé. Miedo de que todo esto termine y yo siga siendo la misma. Que después de todo lo que descubrí, después de todos estos movimientos, al final me quedé igual, en la misma casa, con el mismo silencio. Solo que ahora sabiendo más. Valentina me miró un momento. «Eso no va a pasar». «¿Cómo puedes estar segura?» «Porque ya eres diferente, mamá. Desde que te vi la semana pasada, ya eres otra persona». A las 2 de la tarde recibí una llamada de la doctora Peralta. «Ya tenemos información sobre la notaría», dijo. «Según el registro, la cita era para protocolizar una transferencia de 2 de las 5 propiedades hacia un tercero. El nombre del tercero es el mismo de uno de los socios de la empresa». Respiré. ¿Pudieron detenerlo? No podemos detener una firma notarial sin una orden. Pero sí pudimos hacer una anotación preventiva esta mañana sobre esas propiedades. Eso significa que cualquier transferencia queda registrada con una alerta legal. No desaparece silenciosamente. ¿Y eso sirve? Sirve para que cuando presentemos la demanda, esas propiedades tengan un historial trazable, para que no puedan decir que usted nunca tuvo derechos sobre ellas. Cerré los ojos un momento. «Gracias», dije. Señora». La doctora hizo una pausa breve. «Hay algo más. El nombre del tercero al que iban a transferir esas propiedades». «¿Sí? Es el mismo apellido que usted, pero no es Rodrigo». El corazón se me detuvo un segundo. «¿Mateo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí». Me senté en el sillón de la sala donde Valentina todavía estaba. Le conté lo que acababa de escuchar. Mi hija no dijo nada por un momento. Luego cerró los ojos, los abrió y dijo algo que me sorprendió. «Mamá». Y yo sabía que Mateo sabía algo. La miré. «¿Desde cuándo?». «Desde hace meses. Él me llamó en enero. Me dijo que papá estaba arreglando unas cosas y que si yo era inteligente, no me metería». Valentina me miró con una expresión que mezclaba vergüenza y rabia. Le pregunté qué cosas. Me dijo que cosas del futuro, que tú ibas a estar bien,
que te iba a dejar la casa y suficiente dinero. ¿Y tú qué le dijiste? Que se fuera al carajo. A pesar de todo, casi sonreí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no tenía pruebas, solo sus palabras. Y pensé que si te lo decía sin nada concreto, solo ibas a sufrir más. Valentina bajó la voz. Me equivoqué. Debí haberte dicho. La miré. A esa mujer que era mi hija, que tenía 32 años y que había cargado ese peso sola para no lastimarme. Las dos nos equivocamos mucho tiempo. Dije. Las dos creímos que proteger acá a la otra era callar. Valentina asintió. «Ya no más», dijo. Ana Rodrigo llegó a las 7 de la tarde. Entró a la casa con el maletín, el traje todavía puesto, cara de hombre que acaba de cerrar un trato. Valentina estaba sentada en la sala. Él se detuvo. No esperaba verla ahí. «Valentina». Su voz fue cuidadosa. «No sabía que venías. Sorpresa», dijo ella sin levantarse. Rodrigo me miró a mí. Yo estaba de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas, mirándolo. Algo en mi cara debió decirle algo, porque por primera vez en 31 años lo vi dudar. Solo un segundo. Solo ese pequeño temblor en la mandíbula que los hombres que no muestran emociones tienen cuando algo los toma por sorpresa. «¿Qué pasa?», preguntó. «Siéntate», le dije. «Tenemos que hablar». Rodrigo no se sentó de inmediato. Me miró. Miró a Valentina. Calculó. Luego dejó el maletín en el piso, despacio, y se sentó en el sillón frente a nosotras. Saqué el sobre del bolsillo de mi cardigan. Lo puse sobre la mesa de centro. Rodrigo lo miró. Reconoció el sobre. Vi exactamente cuándo lo reconoció. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó. Su voz había cambiado. Más baja, más plana. «En mi propia casa», dije. «Donde llevo 31 años viviendo». Silencio. Afuera un auto pasó lentamente. Un perro ladró a la distancia. Rodrigo me miró con una expresión que nunca le había visto. No era culpa, no era arrepentimiento. Era algo más parecido a la evaluación fría de alguien que está calculando cuánto terreno perdió y cuánto le queda. Y abrió la boca para decir algo. Y en ese momento, el teléfono de la casa sonó. El teléfono fijo. Ese que casi nunca usábamos. Los tres nos quedamos mirándolo. Sonó 3 veces. Rodrigo se levantó para contestar. «Siéntate», le dije. Y algo en mi voz lo hizo obedecer. El teléfono sonó una 4ª vez, una 5ª. Y paró. El silencio que quedó fue diferente a todos los silencios que habíamos tenido en esa casa. Este silencio era mío. Rodrigo me miró durante varios segundos sin hablar. Era la primera vez en décadas que lo veía sin respuesta inmediata, sin esa seguridad de hombre que siempre sabe lo que va a decir, que siempre lleva la delantera, que siempre tiene la última palabra. Estaba calculando. Lo veía en sus ojos. ¿Cuánto sabía yo? ¿Cuánto podía negar? ¿Qué tan lejos había llegado lo que yo había encontrado? Valentina estaba quieta en el sofá. No habló. No necesitaba hablar. Su sola presencia era parte de lo que yo había construido en esos días. «Ese documento», dijo Rodrigo finalmente, señalando el sobre con un gesto de la cabeza. «Es una propuesta, solo una propuesta, que nunca me mostraste», dije, porque todavía estaba en proceso. «Lleva 4 meses fechado, Rodrigo». Él apretó la mandíbula. Estaba esperando el momento correcto. Y el momento correcto ¿era cuando ya hubieras transferido las propiedades?», le sostuve la mirada. «¿Antes o después de que yo firmara sin saber qué firmaba?». Silencio. «No sé de qué estás hablando», dijo. Lo dijo bien, con convicción, con esa cara de hombre que ha practicado decir mentiras hasta que suenan a verdad. Pero yo ya no era la misma mujer que se sentaba en la cocina a llorar sola. «Las 5 propiedades», dije. La empresa registrada hace 8 años, los 2 socios, los apartamentos arrendados. Hice una pausa. Y Mateo. Fue el nombre de nuestro hijo lo que lo quebró. No mucho, no visiblemente, pero lo suficiente. Un parpadeo más largo de lo normal. Y un movimiento en la garganta. «No metas a Mateo en esto», dijo. «Mateo ya estaba», dije. «Tú lo metiste».
Valentina se levantó en ese momento. No para irse, para buscar agua en la cocina. Me lo dijo con los ojos antes de salir. Te dejo este momento, es tuyo. Y lo fue. Porque lo que vino después fue una conversación que llevaba 31 años pendiente. Rodrigo intentó primero la ruta de la minimización. Que yo estaba malinterpretando todo. O que las propiedades eran una inversión para el futuro de los dos. Que él siempre había pensado en mí. Si pensabas en mí, ¿por qué hay un sobre con mi nombre que nunca llegó a mis manos? Pregunté. Luego intentó la ruta del sacrificio. Que él había trabajado toda la vida para esta familia. Que yo no entendía los riesgos que él había tomado. Que alguien tenía que ocuparse del dinero porque si lo se hubiera dejado en manos mías. Se detuvo antes de terminar la frase. Pero los dos sabíamos lo que ibas a decir. ¿En manos mías qué? Dije suavemente. Termínala. No la terminó. Me pasé 30 años cocinando, limpiando, criando a tus hijos, cuidándote cuando te enfermaste. Dije. Y mientras yo hacía todo eso, tú construiste una salida que yo no pudiera ver. No porque fuera una inversión para los dos, sino porque planeabas irte. Eso es verdad o mentira, Rodrigo. La pregunta quedó en el aire. Él miró al suelo. Y ese silencio fue la respuesta más honesta que me había dado en décadas. Valentina volvió con 3 vasos de agua. Puso uno frente a cada uno y se sentó de nuevo sin decir nada. Rodrigo tomó el vaso. Bebió despacio. Vi entonces lo que quizás siempre había estado ahí y yo no había querido ver. Un hombre viejo. Un hombre enfermo. Un hombre que había construido su vida entera alrededor del control y que ahora, sin control, no sabía qué era. No lo perdoné en ese momento. No funcionó así. Pero lo vi. Por primera vez, lo vi completo. No como el enemigo, no como el esposo, no como el padre de mis hijos. Como un hombre asustado que nunca aprendió a ser otra cosa. Eso no lo justificaba, pero me ayudó a no temblar. ¿Qué quieres?, me preguntó. Su voz había cambiado de nuevo. Más baja, más cansada. Quiero lo que es mío, dije. Lo que siempre fue mío. Lo que construí con mis años y mi trabajo, aunque nunca figure en ningún papel. La casa. La casa no es suficiente. Él levantó los ojos. Tengo una abogada, dije. Ya tiene todos los documentos. Ya hizo las anotaciones preventivas. Ya sabe lo de Mateo. Rodrigo cerró los ojos un momento. ¿Cuánto tiempo llevas? Los días suficientes. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al pecho, dale like. Y si quieres saber cómo termina, suscríbete. No voy a dejarte a medias. Esa noche, Rodrigo durmió en el cuarto de huéspedes. No lo pedí. No lo discutimos. Él simplemente tomó su almohada y se fue al final del pasillo. Yo me quedé en el cuarto que había sido nuestro durante 30 años. Me acosté en el lado de siempre. Miré el techo. Esperaba sentir algo grande. Alivio, quizás. O miedo. O esa liberación que te describen cuando finalmente dices la verdad. Lo que sentí fue más tranquilo que todo eso. Como cuando apagan el ruido de fondo que llevas tanto tiempo escuchando, que ya ni lo notas, y de repente hay silencio. Y te das cuenta de que estabas exhausta. Eso. Ese silencio. Dormí de un tirón por primera vez en semanas. Los días siguientes fueron una maquinaria en movimiento. La doctora Peralta presentó los documentos para iniciar el proceso de liquidación de sociedad conyugal. Eso significaba que todas las propiedades adquiridas durante el matrimonio, incluyendo las 5 de la empresa, entraban al inventario que había que dividir. Rodrigo contrató a su propio abogado. Uno caro, con oficina en el centro, que llamó a la doctora Peralta y habló con esa condescendencia que tienen ciertos hombres cuando creen que la otra parte va a ceder. La doctora Peralta no cedió. Me llamó después de esa primera conversación y me dijo, muy tranquila, su esposo cree que usted va a aceptar menos de lo que le corresponde, porque es lo que ha hecho siempre. Y eso es un error de cálculo de su parte. La quise en ese momento. Mateo llamó un jueves por la mañana. Yo estaba en la cocina cuando sonó el teléfono. Vi su nombre en la pantalla.
Respiré. Contesté. Mamá. Su voz tenía algo diferente. Algo que reconocí. Era el mismo tono que usaba de niño cuando había roto algo, y quería arreglarlo antes de que yo lo descubriera. Mateo, tenemos que hablar. Sí, dije. Teníamos que haber hablado hace meses. Silencio breve. ¿Puedo ir este fin de semana? Puedes venir cuando quieras. Esta sigue siendo tu casa. Otra pausa. Mamá, yo no sabía todo. Solo sabía que papá estaba haciendo unos arreglos. Me dijo que era para proteger el patrimonio familiar, que era complicado, que tú no ibas a entender los aspectos legales. Para, dije. Se calló. No me expliques lo que te dijo tu padre. Ven el sábado y me dices qué decidiste tú. Eso es lo que necesito saber. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano mirando por la ventana. El naranjo de Valentina tenía frutos. Naranjas pequeñas, todavía verdes. Ese árbol lo habíamos sembrado juntos, Valentina y yo, cuando ella tenía 6 años. Rodrigo no participó. Dijo que era una pérdida de tiempo, que el jardín no era suficientemente grande para un árbol frutal. El árbol tenía 26 años y seguía dando frutos. Algunas cosas sobreviven sin permiso. Mateo llegó el sábado a las 10 de la mañana. Y tenía la misma cara de su padre, pero con algo más blando en los bordes. Algo que Rodrigo había perdido hace mucho tiempo, o quizás nunca tuvo. Valentina no estaba. Yo le había pedido que no viniera ese día. Esa conversación tenía que ser entre Mateo y yo. Lo recibí en la sala. Le ofrecí café. Él lo tomó con las 2 manos alrededor de la taza, como hacía desde chico. Empezó a hablar antes de que yo dijera nada. Me contó que Rodrigo lo había llamado hacía casi 1 año, o que le había dicho que estaba arreglando el futuro de la familia, que quería asegurarse de que Mateo estuviera protegido económicamente, que como era el mayor, como era el que entendía de negocios, era importante que supiera lo que había. ¿Te dijo que yo no sabía nada de esas propiedades?, pregunté. Mateo bajó la vista. Me dijo que eran inversiones tuyas y de él, que estaban a nombre de la empresa por razones tributarias. ¿Y te creíste eso sin preguntarme a mí? No respondió de inmediato. Mateo, mírame, levantó los ojos. Soy tu madre. Llevo 58 años en este mundo y 31 en ese matrimonio. ¿Nunca se te ocurrió preguntarme directamente? Vi el momento en que algo se rompió en su cara. No dramáticamente. Solo un pequeño colapso en la expresión de hombre seguro que heredó de su padre. No, dijo. No se me ocurrió. ¿Por qué? Silencio largo. Porque aprendí a no preguntarte cosas importantes, dijo finalmente. Aprendí que las cosas importantes se hablaban con papá. Eso dolió. Dolió de una manera limpia, sin rabia, que era casi peor que con rabia. Eso también es mi responsabilidad, dije. Permití que eso pasara durante años. Permití que en esta casa yo fuera la que sirve el café y tu padre el que toma las decisiones. Hice una pausa, pero eso terminó. Mateo asintió despacio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo que debí hacer hace mucho tiempo. Tomar mi lugar. La conversación duró casi 2 horas. No fue fácil. Hubo momentos donde Mateo intentó defender a su padre, casi por reflejo, como quien defiende algo que nunca cuestionó, y yo lo dejé hablar. No lo interrumpí. Solo escuché, porque entendí algo importante. Mateo no era el villano de esta historia. Era un hijo que creció en una casa donde aprendió que su madre era invisible. Y eso también era una herida. Solo que la suya estaba en diferente lugar que la mía. Antes de que se fuera, Mateo me preguntó si podía hacer algo. Sí, dije. Cuando la abogada te contacte para declarar lo que sabes sobre esa transferencia bancaria, di la verdad. Se quedó quieto. ¿Me estás pidiendo que declare contra papá? Te estoy pidiendo que digas la verdad. Lo que hagas con eso es tu decisión. Lo acompañé a la puerta. En el umbral se detuvo. «Mamá», dijo sin mirarme todavía. «Lo siento». «Lo sé», dije. Y cerré la puerta suavemente. 2 semanas después, Rodrigo se fue de la casa.
No fue dramático. No hubo gritos ni portazos. Una mañana apareció con 2 maletas en el pasillo y me dijo que se iba a quedar en un apartamento mientras se resolvía el proceso legal. Yo estaba desayunando. «Está bien», dije. Él esperó un momento, como si hubiera algo más que decir, como si alguna parte de él esperara que yo lo detuviera, o que llorara, o que rogara. No hice ninguna de las 3 cosas. Tomé mi taza de café y miré por la ventana. Rodrigo tomó sus maletas y salió. Escuché el auto alejarse. Me quedé sentada un momento más y con el café caliente entre las manos. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina de una manera que siempre me había gustado. Esa franja de luz dorada que cruza la mesa a cierta hora. Nunca me había dado tiempo de simplemente quedarme a mirarla. Me la quedé mirando un buen rato. Esa tarde, Valentina me llamó. «¿Cómo estás?» «Bien», dije. Y esta vez era verdad. «¿De verdad?» «De verdad. Raro, pero bien». Valentina se rió suavemente. Y yo me reí también. Y fue una risa pequeña pero genuina. De esas que aparecen cuando el cuerpo decide que puede relajarse, aunque sea un momento. «¿Qué vas a hacer esta noche?», me preguntó. «No sé. Quizás salir a caminar. Hace años que no camino sola por el barrio». «Hazlo», dijo Valentina. «Y mamá, ¿qué? Llévate el teléfono. Pero no para llamar a nadie, para sacar fotos de lo que te guste». Sonreí. «¿Desde cuándo me das consejos tú a mí?» «Desde hace rato», dijo. «Pero solo que ahora los escuchas». Salí a caminar esa tarde. El barrio estaba igual que siempre. Las mismas casas, los mismos árboles, la misma panadería de la esquina con el olor a pan recién hecho, que siempre me había parecido lo más cercano a una promesa de que las cosas pueden seguir estando bien. Caminé sin apuro, sin destino. Saqué el teléfono y fotografié un gato anaranjado durmiendo sobre un muro. Un jardín con flores que no supe nombrar, pero que eran de un morado casi imposible. Una vieja banca de plaza con la pintura descascarada que alguien había vuelto a pintar de verde, imperfectamente, con amor. Caminé durante 1 hora. Cuando volví a la casa, entré por la puerta principal, encendí todas las luces y me senté en el sillón grande del centro de la sala, el que Rodrigo siempre ocupaba y yo nunca. Era cómodo. Me pregunté por qué había tardado tanto en sentarme ahí. El proceso legal tomó varios meses más. Hubo momentos difíciles. Documentos que el abogado de Rodrigo intentó cuestionar. Una audiencia donde tuve que sentarme frente a mi esposo de 31 años y escuchar a un hombre hablar de mí como si fuera un problema administrativo a resolver. Pero la doctora Peralta estuvo ahí. Valentina estuvo ahí. Y yo estuve ahí. Entera. Sin temblar. Mateo declaró. Dijo la verdad. No fue fácil para él. Lo vi en su cara el día que salió de la reunión con los abogados. Pálido, con los ojos cansados. Pero lo hizo. Eso también fue una forma de recuperar algo. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí. Todavía aprendiendo a decir basta. El acuerdo final reconoció mis derechos sobre 3 de las 5 propiedades. La casa quedó a mi nombre. Una pensión mensual por los años que no trabajé fuera de casa, que también eran trabajo, aunque nadie lo llamara así. No fue todo lo que merecía, pero fue más de lo que Rodrigo esperaba darme. La tarde que firmé los papeles finales, salí sola hasta la calle. No llamé a nadie. No fui a ningún lugar especial. Simplemente caminé. Y en algún momento, sin buscarlo, me di cuenta de que estaba sonriendo. No una sonrisa de victoria, no de venganza. Solo la sonrisa de alguien que recuerda que existe. Pasaron 3 meses desde la firma. La casa era diferente ahora. No físicamente. Las mismas paredes, los mismos muebles y el mismo naranjo en el jardín. Pero el aire había cambiado.
O quizás era yo la que había cambiado y por eso el aire se sentía distinto. Me desperté un martes a las 7 de la mañana sin que nadie me necesitara. No había pastillas que preparar. No había desayuno que tener listo a cierta hora. No había silencio que administrar con cuidado para no irritar a nadie. Solo el sol entrando por la ventana. Solo el café que preparé para mí, con la cantidad de azúcar que a mí me gustaba, sin pensar en lo que le gustaba a otro. Me senté en el jardín. Con la taza. Con el sol. Y estuve ahí un rato largo sin hacer absolutamente nada. Eso también era nuevo. Toda mi vida adulta había sido movimiento. Levantarse, preparar, servir, limpiar, atender, esperar. El descanso siempre fue culpable. Siempre había algo pendiente, algo que debía estar haciendo en lugar de estar quieta. Ahora podía estar quieta. Me costaba. No voy a mentir. A veces el silencio de la casa me pesaba de una manera que no esperaba. A veces, en las noches, extrañaba no la presencia de Rodrigo, sino la costumbre de su presencia. El sonido de alguien más respirando en la oscuridad, el peso conocido de otra persona en la cama. Extrañaba la rutina, aunque la rutina me hubiera estado aplastando. Eso también era verdad, y también había que mirarlo de frente. Valentina me visitaba 2 veces por semana, a veces con su marido, Ernesto, que era un hombre callado y bueno, que me trataba con una amabilidad sencilla que yo agradecía, a veces sola. A veces solo pasaba a dejar algo en la cocina y nos tomábamos un café rápido antes de que siguiera con su día. En una de esas visitas me preguntó algo que no esperaba. «Mamá, ¿alguna vez pensaste en trabajar?» La miré. «Tengo 58 años. Eso no es una respuesta», pensé. La última vez que había trabajado fuera de casa, Mateo tenía 3 años. Había sido secretaria en una empresa de importaciones. Sabía organizar, redactar, administrar tiempos. Sabía hacer muchas cosas que durante décadas apliqué dentro de una casa sin que nadie lo llamara trabajo. «No sé si alguien me contrataría», dije. «Eso tampoco es una respuesta», dijo Valentina. Me reí. «¿Qué harías si pudieras hacer cualquier cosa?», me preguntó. Nadie me había hecho esa pregunta en tanto tiempo que tuve que quedarme un momento en silencio y buscando la respuesta en algún lugar donde la había guardado sin saber. «Me gustaría trabajar con personas», dije finalmente. «No con papeles ni con números. Con personas». Valentina asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. «Hay una organización», dijo. «Mujeres que pasaron por situaciones parecidas a la tuya. Necesitan personas que escuchen, que orienten, que acompañen. No tienes que ser abogada ni psicóloga. Solo tienes que haber vivido algo y haber sobrevivido». La miré. «¿Cómo sabes de eso?» «Porque me informé», dijo simplemente. «Fui una tarde de jueves. La organización funcionaba en una casa antigua del barrio viejo. Paredes con pintura clara, sillas cómodas, plantas en cada rincón. Una mujer joven me recibió en la entrada y me llevó a hablar con la coordinadora, que se llamaba Rosa. Y tenía unos 60 años y una manera de escuchar que hacía que una se sintiera vista. Me preguntó qué me traía ahí. Le conté. No todo. No con detalles. Pero lo suficiente. Rosa me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, no dijo, «¡Qué valiente eres!», ni «¿Cuánto sufriste?». Dijo algo diferente. «¿Qué aprendiste de todo eso que no sabías antes?». Me tomó por sorpresa. Pensé durante un momento. «Aprendí que callar no es lo mismo que estar en paz», dije. «Y que una puede vivir tanto tiempo dentro de algo que ya no funciona que empieza a creer que es la única realidad posible». Rosa asintió. «Eso es exactamente lo que necesitan escuchar las mujeres que vienen aquí», dijo. «Que empecé como voluntaria los martes y jueves por la mañana. Las primeras semanas fui más oyente que hablante. Escuché historias que me resultaban familiares en los bordes, aunque los detalles fueran distintos. Mujeres de 40, de 50, de 60 y tantos. Mujeres que habían aprendido a ser a hacerse pequeñas. Mujeres que no sabían que tenían derechos sobre sus propios matrimonios.
Mujeres que nunca habían tenido una cuenta bancaria a su nombre. Mujeres que me miraban y veían algo que yo todavía no sabía ver en el espejo. Un día, después de una de las reuniones grupales, una señora mayor se me acercó. Tendría 70 años. Pelo completamente blanco. Manos que cargaban décadas de trabajo. «Usted sí que entiende», me dijo. «¿Por qué dice eso? Porque no habla desde arriba, habla desde adentro». Me quedé pensando en esa frase muchos días. Mateo vino a verme un sábado de ese mes. Esta vez diferente, sin la tensión de la última visita. Llegó con una bolsa de pan del mercado, cosa que no había hecho nunca porque ese era territorio mío, de la cocina, de las cosas pequeñas que los hombres de esa familia nunca habían considerado suyas. Lo recibí en la cocina. Pusimos el pan en la mesa. Preparé café. Durante un rato hablamos de cosas simples. Su trabajo, un viaje que estaba planeando, una película que había visto. Luego hubo una pausa. «¿Cómo está tu padre?», pregunté. Mateo giró la taza entre las manos. «Bien, ajustándose». Hizo una pausa. «Solo, creo. No lo dice, pero se nota». Asentí. «¿Tú estás enojado con él?», preguntó Mateo. Pensé con honestidad. «Ya no», dije. «Estuve enojada. Tuve todo el derecho de estarlo. Pero el enojo cansa, Mateo. Y yo llevo demasiados años cansada de cosas que no me pertenecían». Él me miró. «¿Y conmigo?». «Contigo estuve triste», dije. «Que es diferente». Mateo asintió lentamente. Bajó la vista a la taza. «No quiero que seamos esos», dijo. «Esos que se hablan en las fiestas y nada más». «Yo tampoco», dije. «Pero para que no seamos esos, las dos partes tienen que hacer algo diferente a lo que hicieron antes». «¿Qué necesitas de mí?». Era la primera vez que mi hijo me preguntaba eso. Directamente, sin rodeos. Me sorprendió la pregunta y la facilidad con que encontré la respuesta. «Que me veas», dije. «No como la que sirve el café, como tu madre, una persona completa». Mateo no respondió de inmediato. Pero cuando levantó los ojos, pues había algo diferente en ellos. «Lo intento», dijo. «Eso es suficiente para empezar», dije. Rodrigo me llamó una noche de ese mes. Era tarde, casi las 10. Vi su nombre en la pantalla y sentí algo que no fue ni miedo ni rabia. Fue más parecido a la calma que sientes cuando algo que antes era enorme se ha vuelto simplemente lo que es. Contesté. «Cecilia». Me llamó por mi nombre. Después de décadas de «oye» y «ven» y silencios que valían más que cualquier nombre. «Rodrigo, ¿cómo estás?». «Bien». Una pausa. «Quería decirte algo», dijo. Su voz tenía una textura diferente, más vieja, más cansada. Esperé. No voy a decir que me equivoqué en todo porque no sería honesto, pero sí en algunas cosas. Otra pausa. «¿En cómo te traté?». «En el tiempo que te quité sin que te lo pidiera». No dije nada. «No espero nada de esto», continuó. «Solo quería decírtelo». Estuve en silencio unos segundos. «Lo escuché», dije finalmente. «¿Eso es todo?». «Por ahora». «Oh, sí». Otra pausa larga. «Está bien», dijo. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, sentada en el sillón grande del centro de la sala, el mismo donde me había sentado esa primera noche, cuando Rodrigo se fue con sus maletas. No sentí que necesitaba más. No sentí que me faltara algo de esa conversación. Lo que dijo no cambiaba los años. No devolvía el tiempo. No borraba las propiedades, ni el sobre en Manila, ni los mensajes en el teléfono secundario. Pero era algo. Y en esa etapa de mi vida, Eros había aprendido a recibir las cosas pequeñas sin exigirles que fueran grandes. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Si esta historia te acompaña, suscríbete. Y cuéntame desde dónde me escuchas. El naranjo dio frutos ese año. Naranjas pequeñas pero dulces. Me lo dijo Valentina una mañana que llegó temprano y me encontró en el jardín con las manos en la tierra, trasplantando unas matas que había comprado en el mercado del barrio. «Mamá, ¿desde cuándo haces esto?». «Desde ahora», dije. Me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. Luego se sentó en los escalones del jardín
y me estuvo viendo trabajar durante un rato sin decir nada. Ese silencio era diferente a todos los otros silencios de mi vida. Era un silencio lleno, un martes por la tarde. En la organización, una mujer de unos 50 años llegó por primera vez. Se llamaba Miriam. Entró con esa manera de moverse que yo reconocía bien, despacio, como quien ocupa el menor espacio posible. Los hombros hacia adentro, los ojos buscando el rincón menos visible. Rosa me pidió que la acompañara. Me senté frente a ella en una de las salitas pequeñas. 2 sillas, una ventana con plantas, luz de tarde. Miriam no habló al principio. Solo miraba sus manos. Yo no la apuré. Después de un rato largo dijo: «No sé ni por qué vine. Supongo que mi situación no es para tanto». La escuché. «Mi marido no me golpea», continuó. «Tenemos casa. Tenemos para comer. Los hijos están bien». «¿Y usted?», pregunté. Me miró. «¿Yo?». «Sí. Usted. ¿Cómo está usted?». Miriam abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Y empezó a llorar. No con escándalo. Con ese llanto silencioso y profundo que viene de un lugar donde las lágrimas llevan mucho tiempo esperando permiso. No la abracé de inmediato. La dejé llorar. A veces eso es lo que más necesita una persona. Que alguien esté ahí, presente, sin apurarlas a parar. Cuando se calmó un poco, yo le puse una caja de pañuelos sobre la rodilla. «No tiene que justificar por qué vino», le dije. «El dolor no necesita una lista de razones para ser real». Miriam me miró con esos ojos todavía brillantes. «¿Usted también pasó por algo así?». «Sí», dije. «Tardé 31 años en entenderlo. Pero llegué. Esa noche, de vuelta en casa, me preparé una cena sencilla. Arroz, verduras, algo ligero. Puse música mientras cocinaba. Algo que me gustaba a mí, que nunca ponía cuando Rodrigo estaba porque a él le molestaba el ruido mientras leía. Comí despacio. Sin televisión, sin teléfono. Solo la música de fondo y el sonido de la calle entrando por la ventana abierta. Pensé en Miriam, en Rosa, en la señora de pelo blanco que me dijo que hablaba desde adentro. Pensé en Valentina sembrando ese naranjo cuando tenía 6 años. En Mateo girando la taza de café entre las manos, aprendiendo a hacer una pregunta diferente. Pensé en la mujer que fui durante 31 años. No con lástima. Sin lástima ya. Solo mirándola como se mira a alguien que hizo lo que pudo con lo que sabía. Esa mujer no era tonta. No era débil. Era alguien que creció en un mundo que le enseñó que el amor era aguantar, que la familia era sacrificio silencioso, que una buena esposa no hace preguntas, no ocupa espacio, no tiene necesidades propias que no quepan dentro de las necesidades de los demás. Esa mujer hizo lo que le enseñaron. Y luego aprendió otra cosa. Hay una frase que escuché en la organización, dicha por Rosa en una de las reuniones grupales, que me acompañó desde entonces. Dijo: «No se trata de rehacer la vida. Se trata de vivirla por primera vez». Yo tenía 58 años. Algunos dirían que era tarde. Yo había aprendido que tarde es una palabra que les sirve a la gente que quiere que te quedes quieta. El último sábado de ese mes, Valentina, Mateo y yo nos reunimos en la casa por primera vez desde que todo había cambiado. No fue planeado como un evento. Valentina apareció con Ernesto y una cazuela de guiso. Mateo llegó media hora después con pan y unas naranjas del mercado, que no sabía que eran del mismo árbol del jardín, hasta que se lo dije. Los 4 nos sentamos a la mesa. La misma mesa donde tantas veces habíamos comido en silencio, y donde las conversaciones habían sido superficiales por costumbre, y los temas importantes habían sido territorio prohibido. Esa tarde no hubo silencio incómodo. Hubo ruido. Hubo risa. Hubo una discusión pequeña entre Valentina y Mateo sobre algo sin importancia, que terminó en más risa. Hubo una familia. Imperfecta, herida en algunos bordes, aprendiendo. Pero ahí yo los miré desde mi lugar en la mesa. El lugar de siempre.
pero sintiéndose diferente, porque ahora era mío de verdad. El invierno llegó despacio ese año. Primero el frío en las mañanas, luego las tardes que oscurecían antes de lo esperado, luego las lluvias que golpeaban el techo de la cocina con ese sonido que siempre me había parecido una conversación entre el cielo y la tierra. Yo me había acostumbrado a escuchar esa conversación sola. Ya no me molestaba. Había algo en el invierno de ese año que sentía distinto a todos los anteriores. Quizás porque era el primero que vivía completamente dentro de mi propia vida, sin administrar el humor de otro, sin calcular cuánto espacio podía ocupar, sin ese ruido de fondo constante de quien siempre está pendiente de no molestar. Me levanté una mañana de julio con el frío metido en los huesos y me preparé un desayuno largo: pan tostado, fruta, café con leche caliente. Me senté junto a la ventana de la cocina con una manta sobre las piernas y estuve mirando la lluvia durante casi media hora. No hice nada más. Solo miré llover y pensé que hacía 30 años que no me daba ese permiso. En la organización, las reuniones de los martes se habían vuelto parte de mí de una manera que no esperaba. No solo porque ayudaba, sino porque también seguía aprendiendo. Había una mujer que llegó en junio y que tardó 3 semanas en hablar. Se sentaba en el rincón, escuchaba, tomaba su té y se iba. Rosa me dijo que la dejara, que hay personas que necesitan ver que el lugar es seguro antes de confiar. La 4ª semana habló. Se llamaba Dolores, 63 años, maestra retirada, casada 40 años con un hombre que nunca la golpeó, que nunca le gritó, que nunca le dijo una palabra fea delante de otros, que simplemente actuó durante 4 décadas como si ella no fuera del todo real. Cuando terminó de hablar, el silencio en la sala era de esos que se respetan. Yo la miré y reconocí cada palabra, no los hechos. Los hechos de cada una son distintos, pero esa sensación de existir a medias dentro de tu propia vida, esa sí la conocía de memoria. ¿Cómo supo que era suficiente?, me preguntó Dolores al final. La pregunta era para mí. Las otras mujeres también me miraron. Pensé antes de responder, porque esa pregunta merecía una respuesta honesta, no una respuesta bonita. No lo supe de golpe. Dije, lo fui sabiendo de a poco. Primero fue una incomodidad pequeña, luego una pregunta que no me animé a hacer, luego una noche sin dormir, luego un sobre. Hice una pausa. No hay un momento exacto donde una dice, basta. Hay muchos momentos pequeños que se van acumulando hasta que el peso ya no lo puede cargar sola. Dolores asintió. ¿Y el miedo?, preguntó otra mujer desde el otro lado de la sala. ¿Cómo hizo con el miedo? No lo hice con el miedo, dije. Hice las cosas con miedo adentro. Son 2 cosas distintas. Rosa me pidió a finales de julio que tomara a cargo las reuniones de los jueves. No los martes, que eran los que ya conocía. Los jueves eran diferentes. Mujeres más jóvenes, algunas con hijos chicos, algunas recién salidas de situaciones agudas. Más urgencia. Menos tiempo para procesar. Le dije que no estaba segura de estar preparada. Rosa me miró con esa expresión que ya conocía bien. Nadie está segura de estar preparada para nada que valga la pena, dijo. Eso no es una razón válida. Empecé los jueves la semana siguiente. Las primeras 2 sesiones fueron difíciles, no porque no supiera qué decir, sino porque decir las cosas correctas en el momento correcto es un arte que no se aprende en un libro. Se aprende mirando las caras de las personas frente a ti y entendiendo qué necesitan en ese instante específico. A veces necesitaban información. A veces necesitaban silencio. A veces necesitaban que alguien les dijera, en voz alta, lo que ellas ya sabían, pero no se habían dado permiso de pensar. La 3ª semana llegó una mujer de unos 40 años con una niña de quizás 8. La niña se sentó en la silla junto a su madre
y estuvo dibujando en un cuaderno mientras las adultas hablábamos. Antes de irse, la niña me mostró su dibujo. Era una casa, con un árbol al lado, y una figura de mujer parada en la puerta. ¿Quién es?, le pregunté. «Mi mamá», dijo. «Pero cuando sea libre». Me quedé con eso días enteros. Cuando sea libre. Una niña de 8 años ya sabía que su madre no era libre, que lo veía, que lo dibujaba. Los hijos ven todo, siempre, solo que a veces no tienen las palabras todavía. Valentina me llamó un jueves de agosto con una voz que reconocí de inmediato. Esa voz que mezcla emoción con esfuerzo por no parecer demasiado emocionada. La heredó de mí, aunque ella no lo sepa. «Mamá, tengo que contarte algo. Dime, estoy embarazada». El mundo se quedó quieto un segundo. Luego algo dentro de mí se abrió de una manera que no esperaba. No solo alegría, algo más profundo. Algo que tenía que ver con la continuidad de las cosas, con que la vida sigue construyéndose aunque una haya pasado por el fuego. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. 10 semanas. ¿Ernesto sabe? «Claro que sabe, mamá. Fue el primero». Me reí. Ella se rió también. «¿Estás bien?», le pregunté. «Estoy bien. Estoy muy bien». Una pausa. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes?» «Como alguien que vaya a ser abuela», dije. Y esa palabra, que nunca la había pensado en relación conmigo misma, sonó de repente como algo que había estado esperando sin saberlo. Le conté a Mateo al día siguiente. Lo llamé yo, cosa que antes no hacía casi nunca. Era él quien llamaba. Cuando llamaba, en sus tiempos. Ahora yo llamaba cuando quería. Eso también era nuevo. Mateo se alegró. Lo escuché en su voz, genuino, sin esfuerzo. «Vas a ser la abuela más complicada de la historia», me dijo. «¿Por qué complicada?» «Porque ya no eres la que se queda callada», dijo. «Y los niños eso lo aprovechan». Me reí. «Para eso están las abuelas», dije. Estuvimos hablando casi 1 hora. De Valentina, del bebé, de su trabajo, de un curso que estaba pensando tomar, de cosas sin importancia trascendental, pero con toda la importancia del mundo, porque eran conversaciones reales entre 2 personas reales. Antes de colgar, Mateo dijo algo en voz baja. «Mamá, ¿puedo ir a verte la próxima semana?» «Cuando quieras». «¿El miércoles?» «El miércoles te tengo almuerzo». Si esta historia te llegó al corazón, quiero pedirte algo antes de seguir. Dale like a este video. Y suscríbete si todavía no lo has hecho. Cada semana traigo historias como esta. Historias de mujeres reales, de vidas que se quiebran y se reconstruyen, de verdades que llegan tarde pero llegan. No te las pierdas. En septiembre, la doctora Peralta me llamó para cerrar los últimos detalles del proceso. Todo había quedado en orden. Las propiedades, la pensión, los documentos. 31 años de matrimonio convertidos en papel firmado y archivado. Antes de colgar, la doctora dijo algo que no esperaba. «Señora Cecilia, en 20 años de trabajo he visto muchas mujeres en su situación. La mayoría llega destruida y tarda mucho tiempo en pararse». Hizo una pausa breve. «Usted llegó asustada pero entera. Eso es raro. Y vale la pena reconocerlo. No supe qué responder de inmediato. Llegué entera porque tuve ayuda», dije finalmente. «Sí», dijo la doctora, «pero también porque decidió recibirla. Rodrigo y yo nos vimos una vez más ese año. No fue planeado. Fue en la farmacia del barrio, un sábado por la mañana. Yo buscando algo para la tos que me había agarrado con el frío. Él en la fila con su caja de medicamentos para el corazón. Nos vimos al mismo tiempo. Ninguno de los dos retrocedió. Nos saludamos. Un saludo breve, sin abrazos, sin la incomodidad dramática que a veces tienen estos encuentros. Solo 2 personas que se conocieron décadas atrás y que ahora eran de alguna manera extraños corteses. Estaba más delgado, más gris. Caminaba con una lentitud nueva que no tenía antes. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Bien», dije. Y era completamente verdad. «¿Y tú?». «Ajustándome», dijo. La misma palabra que había usado Mateo.
asentí. Pagué lo mío. Él pagó lo suyo. En la puerta coincidimos un segundo. «Me enteré de lo de Valentina», dijo. «Me alegra. A mí también», dije. Salimos a la calle en direcciones distintas. No me volteé a mirarlo. No porque estuviera enojada, sino porque esa dirección ya no era la mía. La noche que cumplí 59 años, Valentina y Mateo organizaron una cena en la casa. No grande. No con mucha gente. Solo los 4, Ernesto incluido, con la mesa puesta con el mantel de los domingos y unas velas que Valentina trajo en una bolsa de papel. Cocinamos juntos. Los 4 en la cocina al mismo tiempo. Cosa que nunca había pasado en esa casa. Choques de codos. Instrucciones que nadie seguía completamente. Mateo quemando el ajo 2 veces seguidas mientras Ernesto lo miraba, con una paciencia santa. Yo estaba parada en el centro de todo ese ruido y ese calor y ese olor a comida, y me di cuenta de algo. Era feliz. No de una manera perfecta. No de una manera sin cicatrices, ni preguntas, ni noches difíciles por delante. Feliz de la manera real. De la manera que incluye todo lo que pasó. Y aún así, dice sí. Después de cenar, Valentina apagó las luces y entró con una torta pequeña y una vela. Cantaron. Desafinados los 3, especialmente Mateo, que nunca había tenido oído, pero siempre había cantado con convicción. Pedí un deseo. No lo voy a decir. Los deseos de cumpleaños tienen esa regla, y yo ya era demasiado mayor para romperla, pero puedo decir lo que no pedí. No pedí que Rodrigo hubiera sido diferente. No pedí haber tomado decisiones distintas hace 20 años. No pedí recuperar el tiempo perdido. El tiempo no se recupera. Esa es una de las verdades más duras y más limpias que aprendí en ese año. Lo que pedí fue hacia adelante. Solo hacia adelante. En octubre empecé a escribir. No un diario. Algo diferente. Notas sueltas sobre lo que escuchaba en la organización. Sobre lo que las mujeres decían. Y sobre los patrones que veía repetirse una y otra vez en historias que parecían distintas, pero en el fondo compartían la misma raíz. Rosa las leyó un día que las dejé olvidadas sobre la mesa de la salita. ¿Las escribiste tú?, me preguntó. Sí. Son solo notas. No son solo notas, dijo. Son observaciones de alguien que entiende el tema desde adentro y desde afuera, al mismo tiempo. Me miró. ¿Puedo mostrárselas a alguien? No le pregunté a quién. Está bien, dije. 3 semanas después, y Rosa me dijo que una pequeña revista local, que publicaba temas de mujeres y familia, quería un artículo mío. Me reí cuando me lo dijo. Una risa genuina de sorpresa. Yo nunca he escrito para nadie, dije. Ahora sí, dijo Rosa. El artículo salió en noviembre. Era corto, 2 páginas. Hablaba sobre el silencio dentro de los matrimonios largos, sobre cómo el silencio puede ser una forma de violencia tan real como cualquier otra, aunque no deje marca visible. Sobre cómo las mujeres aprenden a llamarle paz a lo que en realidad es resignación. No usé mi nombre completo, solo mi nombre de pila y mi inicial. Valentina lo leyó de una sola vez, parada en la cocina, con el teléfono en la mano donde Rosa me lo había mandado. Cuando terminó, no dijo nada por un momento. Luego levantó los ojos y me miró. «Mamá», dijo, «esto es tuyo». No me preguntó qué quería decir. Las 2 sabíamos. Después de décadas de que las cosas fueran de otro, esto era mío. Esta voz, estas palabras, esta manera de ver el mundo que había costado 31 años construir, aunque yo no lo supiera. La última semana de noviembre, Dolores, la maestra de 63 años, la que tardó 3 semanas en hablar, me buscó antes de que empezara la reunión. Tenía una expresión diferente a la primera vez que la vi, más asentada, menos de quien ocupa el menor espacio posible. Quería contarle algo, dijo. Dígame. Hablé con un abogado. La semana pasada. Hizo una pausa. Por primera vez en 40 años tomé una decisión sobre mi vida sin consultar si estaba bien que la tomara. La miré. ¿Cómo se sintió?, le pregunté. Dolores pensó un momento.
Como cuando eras chica y aprendías a ti a andar en bicicleta, dijo. Ese segundo exacto donde sueltan y ya vas sola y no sabes si te vas a caer, pero igualmente sigues pedaleando. Asentí. Eso es, dije. Exactamente eso es. El año cerró con lluvia. La última noche de diciembre me quedé en casa. No fui a ninguna celebración. Valentina me invitó. Mateo también. Les dije que los vería al día siguiente. Esa noche necesitaba estar sola. No de una manera triste, de una manera elegida. Preparé una cena para mí. Abrí una botella de vino que había comprado sin ninguna ocasión específica, solo porque me gustó la etiqueta y hacía décadas que no compraba vino por razones tan simples. Me senté en el jardín con un abrigo grueso y la copa en la mano. El naranjo estaba lleno. Las naranjas habían pasado del verde al naranja encendido durante esos meses. Pequeñas pero perfectas. Pensé en todo el año. En el sobre Manila. En Isabel y sus hojas impresas. En la doctora Peralta con su cuaderno de tapas negras. En Valentina apretándome la mano sobre la mesa de la cocina. En Mateo aprendiendo así en hacer preguntas diferentes. En Miriam llorando en silencio en la salita de la organización. En Dolores hablando de bicicletas. En Rodrigo en la farmacia, caminando en otra dirección. En mí misma, sentada en este jardín, con una copa de vino que elegí yo, en una noche que era completamente mía. No había llegado aquí por un camino limpio. Había llegado a través de 31 años de preguntas no hechas y decisiones no tomadas y llantos en cocinas que nadie veía. Pero había llegado. A los 58 años, con cicatrices y con naranjas en el jardín, y con una voz que finalmente era mía. Dicen que hay un momento exacto en que una mujer deja de ser invisible para sí misma. Y yo lo encontré un martes a las 11 de la mañana, con una taza de café frío en la mano y un sobre de papel Manila sobre la mesa. Pero la verdad es que ese martes fue solo la puerta. Lo que importa es lo que hice después de abrirla y lo que aprendí del otro lado, que el daño que no deja marca visible sigue siendo daño, que callar no es lo mismo que estar en paz, que una puede vivir dentro de algo que no funciona durante tanto tiempo, que empieza a creer que no existe otra manera, y que siempre existe otra manera. No importa la edad, no importa cuánto tiempo pasó, no importa cuántas veces una creyó que ya era demasiado tarde. Tarde es una palabra que le sirve a la gente que quiere que te quedes quieta. Yo me negué a quedarme quieta. Y eso lo cambió todo. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No estás sola. Hay miles de mujeres escuchando esta historia ahora mismo. Mujeres que reconocen algo en estas palabras. Mujeres que también aprendieron a hacerse pequeñas. Mujeres que también llevan años cargando silencios que no les pertenecen. Esta comunidad existe para todas. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Deja un comentario contándome qué parte de esta historia te tocó. Quiero leerlos. Los leo todos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo con ella. Porque a veces lo único que necesita una mujer para dar el primer paso es saber que alguien más ya lo dio. Yo lo di. Y seguí caminando.